Bueno, buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. He estado revisando el correo y ya no sé cuántos me habrán entregado, pero espero que todos hayan entregado. Al correo ya he revisado, aquí tengo los talleres que me han ido entregando cada uno. Los que lo hicieron en grupo, los que hicieron individual. En grupo era máximo de 4 personas y pues también lo podían enviar individual. ¿Están viendo la pantalla en estos momentos? Por favor, me confirman por el chat o por el micrófono. Sí, señor. Sí, señor. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta. ¿El taller se le puede enviar hoy? El taller era hasta anoche. Pucha, Si profe, es que lo, si lo, si lo entrega hoy, ya tiene menos un punto. yo lo tengo terminado, sino que yo tenía entendido que era hasta hoy, hasta hoy. No, Profe, pues que hoy teníamos entendido que el plazo era hasta hoy. Yo anoche lo terminé, pero yo no tiene, sabía cómo. hermano, pero es que imagínese cuándo está el taller. Fue fin de semana festivo y apenas van a Ujú. entregar taller hoy. Bueno, profe, entonces yo Por respeto a los demás que lo entregaron ayer, porque si ustedes se vienen acá al entorno de evaluación, aquí se entrega taller 1. Le habían 2 formas de entregarlo. Aquí decía lunes 22 de junio a las 23:55. ¿Cuándo fue 22 de junio? Ayer hasta las 11:55 de la noche. Les dije yo, por aquí lo pueden entregar o me lo entregan al correo. La mayoría me hicieron entrega al correo. ¿Sí? listo, vale, profe. Entonces Entonces yo ya lo me envío. lo envían al final de la clase hoy, pero ya le descuento puntos ahí. Listo, vale, profe. Ok, profe. Bueno, Profe, qué señora, pena. Es que yo lo escribí para asesoría y para también saber para cuándo era la fecha límite del taller y pues usted nunca me contestó ¿y por dónde me escribió? por WhatsApp. Ah, no, qué pena, pero por WhatsApp. Yo los fines de semana y festivos poco No, yo contesto. lo escribí el miércoles pasado. El miércoles yo no tengo un WhatsApp pendiente. ¿A qué número escribió? Al que usted nos dio, ¿Cuál tiene usted? ya leí. Pero si Porque usted, profe, ¿por qué me aparece la foto y todo? la mayoría, los que me escribieron les respondí. 318-834-5840. No tengo nada aquí pendiente de contestar de WhatsApp. No tengo nada pendiente. Sí, ahí estaba muy claro en entorno de evaluación y era lo que hoy quería aclarar. Hay 2 maneras de enviar aquí. Cuando está habilitado, le sale el enlace para enviar y adjuntar el trabajo. Y también tienen otra opción para los demás trabajos, porque es que enviados al correo me queda uno por uno y es mejor consolidarlo en uno solo. Entonces es mejor que lo envíen por la tarea del aula extendida o me lo envíen a Microsoft Teams también. Ahí está creado el equipo de Matemáticas 4. Por aquí también lo pueden enviar. Y por aquí podemos también dejar los mensajes si ustedes quieren, porque también ustedes saben que las preguntas las podían hacer aquí en Matemáticas 4. Para eso está el aula extendida. No deja, profe, no deja escribir nada. ¿Cómo que no deja escribir nada? No, pues a mí me parece o sea, no me parece la opción para responder. Si Sí, ustedes profe, le, si ustedes le dan clic en dudas e inquietudes Sí, y profe, acá pero es le que dan, pero aparece que escúcheme, solo usted. escúcheme. Aquí donde dice foro para el taller 1, ustedes le dan clic ahí. Aquí dice responder, mire. Aquí dice responder, entonces ustedes llegan y responden. Y aquí me preguntan.
Inclusive pueden enviar hasta el trabajo por aquí. Le da a enviar. Aquí está. Aquí también hay hay mensajes también. Miren, no tengo ningún mensaje para leer. Para eso está el aula extendida. Para las dudas, y coloqué el espacio que dice dudas e inquietudes y aparecen 3 espacios. Uno para el taller, otro para dudas e inquietudes generales y sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, si ustedes le dan aquí en foro para el taller, me habían podido preguntar sobre el taller. Algunos me preguntaron al correo y en el correo le respondí. Y tengo acá entonces, pues como les digo, en Microsoft Teams también pueden preguntar y también pueden mandar los trabajos por aquí por Microsoft Teams para que queden en uno solo, porque en el correo pues me llegan los correos también de la universidad y entonces se me quedan a veces de pronto sin leer, entonces prefiero que me quede consolidado en uno solo. Entonces lo pueden enviar por aquí o es más fácil para ustedes enviarlo por entorno de evaluación, porque simplemente aquí le dan entrega de taller 1 y aquí les va a aparecer el enlace, suben el trabajo y simplemente yo lo reviso. Y aquí mismo le queda la calificación en el aula extendida. Bueno, entonces vamos a echar acá. Bueno, Jennifer Daniela Mezquita. Juan Carlos Andrade. Presente, profe. Julia Alejandra Becerra. Presente. María Paz. Presente. Yuri Valentina Calle. Cristian Bernardo Cruz. Presente, profe. Gustavo Arley Díaz. Ramiro Duarte. Presente. Edwin Cristian Gutiérrez. Yo estoy por acá, Gustavo Díaz. Presente. Andrés Felipe Lazo. Presente. Cristian David. Presente. Yulitza Lozada. Presente. Jeris Faisuri. Presente. Jason Ferleima Besoy. Presente, profe. Jason Steven Merchan. Presente. Jessica Andrea Núñez. Presente. Yania Yaceli Palacios. Stephanie Peña. Presente, profe. Brian Andrés Quimbaya. Presente, profe. Yurani Ramírez. ¿Sí está Yurani? Sí, profe, ahí le escribió en el chat. Yurani, Tiene sí. audio, profe. Karen Brigitte. Presente. Dariana Rivera. Presente, profe. Brian Camilo Rodríguez. Profe. Duan Felipe Rojas. Ivonne Daniela. Presente. Bueno, acá ya seguimos los otros.
Johaira. Johaira está. Sí, presente. Paula Valentina Silva. Presente. Lady Tatiana Suaza. Keila Fernanda Vargas. Angie Lorena Vargas. Profe, ella todavía no tiene internet. Juber Steven Yaripuma. Profe, Sí. Yania Palacio, quizá se marcó con asistencia. Listo, ya la... Juber está. Juber no. Bueno. Buenos días. Sí, buenos días. Profe, habla con Juan Manuel Ricaurte. Sino que es que lo que pasa es que no me llamó en asistencia, de pronto no. Juan Manuel Ricardo. Ricaurte, Muñoz. En Microsoft Teams sí me miro Sí, agregado. pero usted tuvo que haber ingresado después de... ¿Usted adicionó la materia? Sí, señor. Sí, señor. Ahí la respuesta. Porque la adicionó y ya fue después. Sí, es correcto. Profe, ya no me la falla. Juan Manuel, ¿qué? Ricaurte, Muñoz. Profe, ya Auripuma no lo deja conectarse. Por ahí lo vi. Ricaurte Muñoz Juan Manuel. El 14 creo que es. Sí, a Yaripuma ya le coloqué que no tiene conexión. Bueno, continuamos. Bueno, en cuanto al taller, dentro del taller nosotros teníamos que dar... Profe, Señora, a Yania Palacio no la ha quitado la... ya miramos. Aquí tiene Yania Palacios. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Entonces, dentro del taller, teníamos que verificar aquí el tema de simplemente seleccionar si era lineal, si era de segundo orden, si era el grado, la linealidad y el orden para cada una de las 7 ecuaciones diferenciales que aparecen acá.
Y en la otra había que verificar si la función era solución a la ecuación diferencial que tenemos a este lado. Por ejemplo, aquí en la función e a la x, ¿cuántas veces había que derivarla 2 veces para meterla dentro de la ecuación? Luego la función y, si esta, ¿cuántas veces había que derivarla para meterla acá? Y lo mismo, la relación, aquí tenían que hacer la derivada implícita. Y luego en las otras, aquí ver cuál de las dos funciones pertenecía o era solución a la ecuación diferencial que estaba acá. Como todavía hay gente que no me ha entregado el taller, pues la solución de estos ejercicios los dejaré Profe, para la próxima clase. profe, Señor. esto, como yo no se lo había enviado, se lo acabo de enviar al correo, no pude por otro lado, entonces se lo envié al Sí, correo. Yo, profe. toca por el correo porque el otro ya está cerrada la fecha. Listo, profe, ¿Listo? vale, gracias. Listo. Vale, profe. Bueno, entonces, nuevamente les confirmo, tienen Microsoft Teams. Yo creo que ya debe de estar activo. En Microsoft Teams tienen ustedes la posibilidad entonces de hacer las preguntas y la ventaja que también pueden descargar la aplicación en el celular y pueden trabajar también en Microsoft Teams. Aquí están todos ya relacionados dependiendo del listado que tengo en la matrícula. Por aquí también pueden entregarme el trabajo si lo desean o pueden hacerme las preguntas por este espacio porque van a quedar las preguntas en el chat para todos y de esa misma manera se puede responder para todos también. Dentro de la parte que nosotros estamos trabajando, que son las ecuaciones diferenciales, hay que mirar entonces lo siguiente. Las ecuaciones diferenciales, quiero que ustedes se hagan a la idea, o no si de pronto hayan consultado, dentro de GeoGebra, que es el software gratuito para graficar, es bueno que ustedes tengan ese software porque les sirve para ustedes trabajar. Él les permite visualizar gráficas y de esa manera tener ideas sobre qué es lo que se está trabajando, ¿sí? Al menos dentro de las ecuaciones diferenciales. Por aquí tenemos algunos recursos. Pues mira, aquí les voy a mostrar ecuaciones diferenciales de tal manera que ellas verifican un campo de dirección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial donde oscila entre 0 y 1, como las funciones seno y coseno, y cuando se hace su animación, la función que está entre 0 y 1 la puede uno visualizar mediante campos de dirección dentro de las ecuaciones diferenciales. Ya ahora vamos a mirar cómo alcanza uno a determinar un campo de dirección, pero a manera de gráfico, acá tenemos otro ejemplo de ecuaciones diferenciales de tal manera que pueda uno visualizarlo. Y las ecuaciones diferenciales, aquí es un sistema de ecuaciones. Mire que aquí hay una ecuación diferencial, acá hay otra ecuación diferencial, y ella describe entonces entre la ecuación diferencial, poder determinar su gráfica con lo que es el software de GeoGebra. Aquí tenemos otro ejemplo de ecuaciones diferenciales mediante campos de dirección, porque las ecuaciones diferenciales tienen aplicaciones en la parte de termodinámica, en la parte de mapas de temperatura y de calor. Aquí tenemos otra ecuación diferencial donde está desarrollada en funciones trigonométricas y tiene que ver con los campos direccionales y la familia de soluciones que tienen esos campos direccionales. Entonces podemos nosotros mirar acá
cómo va la solución de una ecuación diferencial o cuál es su gráfica dentro de la ecuación diferencial, siempre se verifican entonces esas soluciones dependiendo cuando uno tiene gráficas de soluciones particulares. Aquí tenemos las soluciones estacionarias a las 4 líneas rectas que se describen en una ecuación diferencial. Entonces observen que estos campos de dirección, aquí estamos viendo una gráfica que tiene una asíntota. Observen que no pasan por estas líneas verticales que están acá, ¿sí? Pues se extienden de manera infinita positivamente, ¿sí? En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante positivo es Y y X es negativo. En el tercero y cuarto, X es negativo y en el cuarto cuadrante, X es positivo. Entonces, estas ecuaciones diferenciales que hacen parte de soluciones estacionarias a cuatro líneas rectas que se desplazan en un sistema de coordenadas cartesianas describiendo describiendo lo que es la rotación dentro de esas líneas, describe una figura de esta forma. Cuando ya se le da dinámica al movimiento, que es con el deslizador que aparece acá, podemos nosotros visualizar cómo es una gráfica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Recuerden que cuando uno grafica una ecuación, él me da su gráfica o una función, porque recuerden que nosotros al tener una ecuación diferencial, la solución de las ecuaciones diferenciales, nos hemos dado cuenta que esas funciones dependen siempre de una variable independiente si estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y, por ejemplo, si yo dibujo una gráfica acá, que es una función cuadrática, dentro de esa función cuadrática, si es solución a la ecuación diferencial, pues me va a describir entonces una parábola, ¿sí? Lo mismo si yo quiero, dentro de la ecuación diferencial, me cambia y ya no es una cuadrática, sino una cúbica, pues me va a aparecer de esta forma. Recuerden que dentro del taller, precisamente la segunda parte, mire que acá tengo una función, acá tengo otra función, acá también tengo otra función, que es una relación porque la Y no está despejada. Aquí tengo dos funciones trigonométricas, una en seno y una en coseno y ambas con ángulos dobles. Estas posibles soluciones que están acá son funciones. Entonces, si yo dibujo e a la x como solución a esta ecuación diferencial que está acá, pues entonces voy a obtener entonces la función e a la x, que es la que tenemos nosotros acá de color azul. Y quiere decir entonces que esta función que aparece acá puede ser solución a la ecuación diferencial que me aparece acá, que me dice, derive dos veces la función y luego réstele y a la función, es decir, derivar dos veces esta y volverla a reemplazar acá sin derivar para ver si eso es cero. Lo mismo en la segunda parte y en la tercera parte. Cada una de estas, miremos cómo es la gráfica de la función y igual a x a la 4 sobre 16. Entonces miramos que x a la 4, dejémoslo entre paréntesis, dividido 16. Y entonces mire que aparece aquí de color naranja la posible solución a la función que nosotros tenemos acá. Y esta que está acá, como es una relación, pues no es una función a menos que nosotros hagamos el despeje y podamos verificar. Y la otra, pues seno de 2x y g de x coseno de 2x. También podemos verificar acá entonces seno de 2x. Y entonces tenemos la función seno de 2x, que es esta de color como violeta. La podemos ver
aquí, mire que ya no es seno normalito. Observen que si yo escribo la gráfica de seno como tal, de seno de X, siempre oscila va a oscilar entre 1 y menos 1. Entonces, una es de 2x, lo mismo para coseno de 2x. ¿Sí? Entonces, mire que GeoGebra nos permite a nosotros visualizar las gráficas de las funciones de las posibles soluciones, y empieza uno a visualizar algo abstracto como es x al cubo, e a la x. Cuando reemplazamos nosotros, pues simplemente obtenemos una gráfica. Entonces miremos cómo funcionan esas gráficas dentro de lo que estábamos viendo, que son algunos campos de dirección, y también vamos a verificar lo siguiente. Dentro de las ecuaciones diferenciales, nosotros podemos también modelar en algunas situaciones lo que es las gráficas. Entonces miremos aquí. Entonces, una ecuación diferencial, por ejemplo, aquí hay un enunciado. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Su velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, S, que ha viajado. Ahí tenemos un enunciado y hay que escribirlo o mirar si lo podemos modelar con una ecuación diferencial. Primero, lo que ustedes observan aquí en negrilla me está indicando velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando nos dicen inversamente proporcional, ¿sí? Estamos viendo que, miremos acá en Pine, entonces cuando me están pidiendo que eso es inversamente proporcional, recuerden que cuando estamos hablando de proporciones, cuando decimos proporcional, es una multiplicación, y cuando estamos hablando de inversamente proporcional, esa proporcionalidad se nos vuelve una división, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esa partecita cuando nosotros acá nos dicen velocidad. ¿La velocidad a qué es igual? ¿Quién se acuerda de velocidad? Metros sobre segundo, ¿no? Distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Por eso la velocidad se mide bien sea en kilómetros sobre hora, ¿cierto? O a metros sobre segundo. Entonces, estas son las unidades de la velocidad. Y entonces quiere decir que la velocidad que viene siendo, pues la variación del espacio recorrido sobre la unidad de tiempo. Entonces, en este caso aquí le dicen que la velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia S que ha viajado, ¿sí? Entonces, digamos que entonces la variación, ¿cierto?, de S con respecto al tiempo, porque S viene siendo la velocidad, entonces la variación de S con respecto al tiempo, porque le están diciendo su velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Inversamente proporcional quiere decir que hay una constante de proporcionalidad, ¿cierto?,
e inversamente con relación a la distancia al cuadrado. Entonces, mire, la razón, y me están diciendo acá que con la que viaja, pues en última es la velocidad. Entonces, dentro de un razonamiento o una parte, cuando nos hablen siempre, nos están hablando de velocidad, ya estamos viendo que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Si yo derivo la velocidad, pues ¿qué me va a dar el espacio? Total recorrido. Entonces, cuando me dicen eso, ya velocidad es un sinónimo. Velocidad viene de una variación. Y recuerden que dentro de las ecuaciones diferenciales, nosotros estamos hablando de derivadas. Y las derivadas no son más que variaciones con respecto al tiempo. Entonces, cuando varía el espacio recorrido, sobre la unidad de tiempo, pues estamos viendo una derivada, ¿sí? Que es simplemente, aquí podría ser cualquier otra letra, pero en nuestro ejercicio nos piden que sea S. Y S al cuadrado no es más que la distancia recorrida. Dentro de esta parte es lo que uno alcanza a visualizar entonces el tema de poder identificar nosotros algunas ecuaciones que describen algún tipo de situación, ¿sí? Para dejar claro lo que es la parte de las ecuaciones, quisiera aquí en esto mostrarles nosotros dentro de las ecuaciones diferenciales tenemos que mirar la solución a las ecuaciones diferenciales. Para irme metiendo un poco a esa parte, miremos aquí esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces, esta ecuación diferencial que tenemos derivada de S con respecto al tiempo es igual a una constante sobre el espacio al cuadrado. Observen que aquí no nos van a dar ninguna solución a esta ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1 y de orden 1. Grado 1 porque su exponente es 1. De orden 1 porque solo es la primera derivada. Y lineal, ¿será lineal o no es lineal? Pues no es lineal porque aquí está elevado al cuadrado la S. Y la S es la variable dependiente, por lo tanto, no es una ecuación diferencial lineal. Es no lineal. En este caso es no lineal. No lineal. Y una ecuación diferencial de esta forma se puede desarrollar mediante el método de separación de variables. Separación de variables. ¿Y en qué consiste? Su nombre lo indica. Es separar las variables de tal manera que el diferencial quede con su variable dependiente y el otro diferencial quede con la variable independiente. En este caso no hay más t, solo esta que está acá, quedaría dentro de la constante. Entonces miremos lo siguiente. Si quiero separar las variables, pues simplemente S al cuadrado la paso al otro lado que está el diferencial
de S. Y la constante la dejo ahí y paso al otro lado el diferencial de la variable tiempo. ¿Sí? Cuando ya en este caso, ya las variables están separadas, ¿sí? Con respecto al diferencial, ¿sí? Al diferencial. De esa manera, puedo entonces verificar que S al cuadrado con su respectivo diferencial y K, como es una constante, recuerden que los coeficientes de las derivadas pueden ser constantes o puede ser la misma variable independiente o inclusive la variable dependiente. Ahora, para saber cuál es la función, tendríamos nosotros que integrar a ambos lados de la igualdad y entonces la integral de S al cuadrado pues simplemente S al cubo sobre 3. Entonces vamos a tener S al cubo sobre 3 es la integral de esta. Observe que aquí queda una constante de integración, la vamos a llamar 1. Y aquí la constante sale de la integral y me queda el diferencial dentro de la integral. Ahora, esta integral se va con el diferencial y vamos a obtener S a la 3 sobre 3 más una constante 1 igual a K por T más otra constante de integración, ¿sí? Entonces, mire, acá tenemos dos constantes de integración. Podemos entonces siempre trabajar una constante de integración a un lado y la vamos a dejar al lado de la X, al lado de la variable independiente. De aquí en adelante siempre vamos a trabajar la constante de esta manera para no determinar. Como aquí no sale una constante, aquí no sale una constante, quiere decir que siempre vamos a tener más una constante de integración cuando trabajamos integrales indefinidas. Entonces mire que aquí nuestra expresión que tenemos acá, S, necesito dejarla solita. Entonces vamos a dejar acá por T más C. Este 3 pasa a multiplicar a toda la expresión que tenemos al lado derecho de la igualdad. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y para poder quitar este exponente al cubo, pues simplemente también sacamos raíz cúbica a ambos lados de la expresión y vamos a obtener la raíz cúbica de 3K por T más una constante. Y entonces este cubo se va con la raíz cúbica, obteniendo entonces así que S es igual al cubo de 3 factor de K por T más C, que sería la posible solución, o mejor, es la solución general, porque no tenemos el valor de C. K y T, T que es la variable independiente y K que es una constante como tal, después la podemos hallar en condiciones iniciales. Aquí la solución general es esta función, donde esta función que está acá, podemos decir que S depende de los valores que tome Y, raíz cúbica de 3 por K, T más C. Y entonces, mire que la función S de T depende del tiempo. La constante, si fuera en condiciones iniciales, pues uno daría los valores. Por ejemplo, que el espacio sea de, bueno, hablar de 3 kilómetros, ¿cierto? En un tiempo 0, y de esa manera uno puede hallar entonces el valor de C. Mire que si yo hablo que se han recorrido 3 kilómetros, en un tiempo determinado, coloquemos aquí, sin el espacio es 0, quiere decir que ya había recorrido y el automóvil o la moto o lo que sea, ya había recorrido 3 kilómetros, y si vale 0 el tiempo,
más C, ¿qué pasa? Entonces, esta parte vale 0 y obtenemos entonces que 3 kilómetros, vamos a dejarlo de esta manera, sería igual a 3 por C, ¿sí? Porque tenemos de esta forma que tenemos acá. Entonces ya aquí nosotros podemos decir que 3 es igual a 3C a la 1/3, ¿cierto? Y como yo quito esto que está acá, pues elevando al cubo a ambos lados de la expresión, ¿sí? Elevo al cubo. Y la propiedad de los exponentes, pues es multiplicar las dos potencias y aquí me va a quedar a la 1 y este me va a quedar 3 a la 3 igual a 3C. De esta manera, entonces, C es igual a 3 a la 3 sobre 3. ¿Cuánto valdría C entonces? 1. ¿Seguro? 9. Acuerde que 3 a la 3 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27. Y 27 dividido 3, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces C es igual a 9. Entonces mire que ya encontré un valor de C, pero cuando el tiempo es 0. ¿Sí? Entonces cuando el tiempo es 0, si me han dado una condición inicial que el tiempo es 0, entonces la función en el tiempo 0 es igual a la raíz cúbica de 3 K0, y entonces nosotros podemos decir aquí que 9, y entonces ya el valor de, podemos optar por hallar el valor de K como tal, pero no nos interesa en ese momento, entonces podemos decir que la ecuación diferencial, cuando ya encontramos un valor de C, estamos hablando de una solución particular. Entonces aquí estamos hablando de una solución general, porque no hemos encontrado el valor de C y aquí me aparecen una familia de funciones que dependen de T multiplicado por una constante. De esa manera se puede dar solución a una ecuación diferencial mediante el método de ecuaciones, diferenciales separables. Y ese método es solo si nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, de y de x, y acá a este lado tenemos una función g de x y h de x, por ejemplo, el método no es más que separar las variables, ¿cierto? Entonces, separar variables. Si yo puedo hacer eso con la ecuación diferencial, perdón, yo acá coloco g de x, aquí es h de y. Si yo puedo separar h de y con respecto al diferencial y puedo separar g de x con respecto al diferencial x, ya hemos separado nuestras variables y puedo integrar también esa función para poder determinar si la ecuación diferencial tiene solución o no tiene solución, porque no todas las ecuaciones diferenciales tienen solución. Entonces, cuando yo ya las tengo separadas, simplemente aplico la integral para obtener en ese momento la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, aquí la clave es poder separar las variables. Si nosotros separamos las variables, no vamos a tener inconvenientes con ese tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, miremos acá una gráfica que es lo que les quería mostrar.
Entonces, miremos acá. Voy a cambiar aquí el fondo. Listo. Bueno, entonces miremos aquí lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a ver esto. Me dan la siguiente ecuación diferencial. Tengo de y de x igual a menos 2x más 3y menos 5. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación diferencial que nos dan. Una ecuación diferencial. Pero también nos dicen que esta ecuación diferencial puede tener como solución esto. Y esta ecuación que tenemos aquí, la hemos mencionado alguna vez. ¿A qué función hace referencia? Esta que tenemos acá. Lineales. Una función lineal, correcto. Entonces, esta función lineal. Entonces, quiere decir que tengo esta ecuación diferencial y esta expresión que tenemos acá, lineal, ¿cierto? ¿Qué me piden? Que era la segunda parte de los ejercicios. Mirar si es solución a esta ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer primero? Pues derivarla, ¿cierto? Habría que derivar y con respecto a x. Y entonces si yo derivo esta función, mire, m de x pues me va a dar m y la derivada de una constante b es 0. Entonces la derivada de esta función es igual a m. Y entonces me dicen que hay que reemplazarla en esta expresión. Entonces, m es igual a menos 2x más 3y, pero aquí 3y, o mejor, y es igual a mx más b. Entonces, dejamos ahí mx más b, ¿cierto? Reemplazamos a de y por m, la y por la función menos 5. Hacemos las operaciones, menos 2x más 3m, mx más 3b menos 5. Y hemos eliminado el paréntesis. Podemos asociar las que tienen x, es decir, estas, y poder nosotros decir que 3m menos 2x es... Podemos decir que 3m menos 2 es factor de x más 3b menos 5. Entonces aquí sacamos el factor común que es x, mire, factor común. Y los coeficientes que me quedan, pues simplemente lo organicé para que no me quedara aquí el menos adelante, sino que 3m menos 2 es lo mismo que tener menos 2x menos 3mx. Y tenemos separado de esta forma. Cuando nosotros trabajamos una ecuación normal de estas, tenemos que verificar que m es una constante, entonces iguala a esto que es constante. Esto que es x es como si tuviéramos acá x, pero entonces no lo tenemos. Mire, entonces quiere decir que 0x más m, quiere decir aquí que todo lo que tenga variable x se va a igualar con 0 y todo lo que sea constante se va a igualar con m. Entonces aquí vamos a decir que 3m menos 2, como no hay x al otro lado, pues va a ser igual a 0. Y acá 3b menos 5, pues va a ser igual a m, ¿cierto? Que si lo veo al derecho como está acá, pues sería m igual a 3m menos 2 y acá 0
0 igual a esto y m igual a 3b menos 5, ¿sí? Que es lo que está de este lado. Este lado se iguala con esto y esto se iguala con esto, que es lo que tenemos ahí. Para poder nosotros hallar la solución a esa expresión que nos están pidiendo en ese momento. Entonces aquí vamos a ampliar aquí nuestro campo de visión. Y entonces continuamos nosotros con la solución. Y aquí sencillo, ¿no? Para hallar aquí m, ¿cierto? ¿Cuál de las dos nos queda más fácil? Nosotros podemos hallar aquí m igual a ¿qué? Si lo tengo de esta forma, pues simplemente decir que 3m es igual a tener a 2, ¿cierto? Donde m es igual a tener a 2 tercios, ¿sí? Mire que aquí despejo de ahí m. Entonces, al tener 2 tercios acá, pues entonces lo reemplazamos y decimos que 2 tercios, que vale m, es igual a 3b menos 5, ¿sí? Y también hacemos lo mismo, vamos a despejar lo que es el valor de b para obtener entonces los valores que necesitamos dentro de la expresión. Y entonces aquí, para hacer esto y poder quitar el 5, pues simplemente sumamos a ambos lados 5 y tenemos 3b, ¿cierto? Y se va el 5 de ahí. Hacemos la operación aquí, esto nos daría 2 más 15 sobre 3, ¿cierto? Y obtenemos entonces el valor que sería 17 tercios igual a 3b. Entonces, ¿b a qué sería igual? ¿Cuánto da? ¿Qué está haciendo el 3 acá? Multiplicando. Al pasarlo a dividir, Multiplicando, pasa a dividir. entonces queda 17 novenos. ¿Sí? Entonces, mire, B vale 17 novenos. Y M es igual a 2 tercios. ¿Sí? A 2 tercios, que aquí viene siendo mi expresión que tenemos acá. ¿Sí? 2 tercios. Aquí sería 2 tercios. Y este B vale 17 novenos. Entonces la expresión como tal, la ecuación que queda acá, queda descrita y igual a 2 tercios de x más 17 novenos. Y esta sería la ecuación o la solución particular de esta expresión que tenemos acá como ecuación diferencial. Quiere decir entonces que si yo reemplazo esta expresión dentro de la ecuación diferencial y me da una identidad o una igualdad, quiere decir que sí es una solución a la ecuación diferencial. Entonces miremos lo siguiente. Esto ya no lo necesitamos. Miremos lo siguiente a ver si es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión que tenemos acá, y igual a 2 tercios de x más 17 novenos, vamos a derivarlo una vez y entonces la derivada de esto aquí es igual a 2 tercios, ¿cierto? Porque esto es 0 y la derivada de esta expresión pues es el coeficiente o la constante que es 2 tercios. Ya la teníamos acá cuando dijimos que y de x era igual a m y m es 2 tercios. Entonces, ¿qué nos indican? Pues lo que hicimos nosotros en ese momento, que era colocar los 2 tercios
igual a menos 2x. Y aquí vamos a tener a la expresión que va a ser 2/3 de x más 17 novenos menos 5. ¿Sí? Entonces, dentro de esta expresión, aquí me faltó. Yo borro acá. Claro. Entonces vamos a reemplazar otra vez. Entonces tenemos que menos 2x más, ¿cierto? 3 que multiplica a y, pero y es 2/3 de x más 17 novenos menos 5. ¿Sí? Entonces miremos nuestra expresión, 2/3, listo. Ahora hagamos las operaciones, 2/3 menos 2x más este 3 que multiplica a estos 2/3, este 3 se va con este y me queda x. Más 3 que multiplica 9, lo puedo simplificar, entonces este 3 aquí se va también y me quedaría, ¿qué valor? Más 17 tercios, ¿cierto? Mitad de a 3 da 1 y 9, 3, entonces 17 tercios. Menos 5, ¿sí? Entonces observen que tenemos esta partecita que está ahí. 2/3 es igual a menos 2x más x, pues me da x más 17 tercios menos 5, ¿sí? Vamos a quitar esto. Vamos a pasar este para acá. Este que está acá lo voy a pasar para el otro lado. Tiene, y esto me queda x menos 5. ¿Sí? Aquí me daría menos 15 tercios igual a x menos 5. ¿Sí? Y ya simplemente es pasar a sumar el 5 al otro lado y me da el valor del punto x donde esa ecuación diferencial es lo que tenemos ahí. Dentro de las ecuaciones diferenciales que también podemos verificar es lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación diferencial de y de x igual a menos x sobre y, ¿sí? Y vamos a graficarla, esta expresión que está acá. Lo primero que nosotros indicamos mediante una gráfica aquí, no sabemos cómo son las soluciones, ¿cierto? ¿Cómo son sus soluciones? ¿O qué aspecto tienen, ¿cierto? Lo primero que nosotros nos han dicho es que cuando vamos a graficar XY, aquí nos aparece entonces de Y. Cuando nosotros vamos a graficar una expresión, lo primero que nos piden es, no, pues que haga una tablita de valores y que dentro de esa tablita de valores pues se grafican y sobre esa gráfica nosotros trabajamos. Igual que lo que se hace siempre, pero con la diferencia que el valor que nosotros le demos a esas variables se van a convertir en un diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo le doy valor aquí, cuando x vale 0 y y vale 1, ¿cuánto vale el diferencial? Quiere decir entonces que cuando x vale 0,
y y vale 1, ¿qué valor me va a dar? Pues 0. Miren. ¿Sí? Entonces el diferencial es 0. Cuando x vale, por ejemplo, 1 y 1, pues entonces yo reemplazo. X vale 1 y y vale 1, pero como acá hay un negativo, entonces el diferencial vale menos 1. Que si yo tengo x vale 1 y y vale 0, pues lo mismo. Menos 1 sobre 0 aquí da que no está definido. ¿Y por qué no está definido? Porque división por 0 no está definida, aparece error en la calculadora, entonces aquí decimos que no está definido. No está definido. Cuando el valor de y es 0. Para el valor de x sí está definido. Miremos entonces si vale menos 1 y aquí también vale menos 1. Quiere decir entonces que reemplazo a menos 1 acá y menos 1 acá. Esto me da 1 positivo. Si yo tengo 1 positivo en x y menos 1 en y, entonces aquí vamos a tener lo mismo y vamos a tener 1. Si yo tengo menos 1 y acá 1, pues también vamos a tener el valor de 1, ¿no? Porque es tener x arriba de esta forma y acá también de esta forma. Recuerden que es reemplazar los valores. Entonces vamos a tener aquí menos 1. Si x vale menos 1. Y acá y vale 1 positivo. Entonces, este menos que está acá multiplica a este y me queda 1 positivo. Entonces, cuando yo ya tengo los valores que nos han dicho, coja y grafique en un plano de coordenadas cartesianas esos valores. ¿Sí? Dentro de ese plano de coordenadas cartesianas, entonces vamos a describir estos puntos y entonces miremos lo siguiente. Tengo el plano de coordenadas cartesianas X y Y. Entonces en el punto X0, Y vale, y Y1, entonces en el punto X0, Y vale, aquí tendríamos 1. Pero el diferencial es 0, ¿cierto? El diferencial es 0. Quiere decir en nosotros que aquí, en este puntico, acuerde que de y de x no es más que una tangente, ¿no? De manera gráfica. La derivada, acuerde que cuando hablamos de una curva, la tangente a esa curva esa tangente que está ahí, a esto es lo que nosotros le llamamos derivada, ¿no? Y entonces quiere decir que en este puntico, en este punto que está descrito por 0, 1, la tangente a este punto va a ser como de esta forma, como una lineecita recta que se despliega en todo esto. Es la tangente a ese punto, una línea que va de esta forma. Va, en este punto la tangente es esta lineecita que dice aquí cortica. ¿Sí? Esa sería, digamos, la tangente. ¿A quién? Pues a ese puntico que aparece ahí, a este punto que describimos aquí y ahí aparece la tangente. Si me voy al punto X1 y Y1, pues me voy al punto X1. Aquí es X1 y Y vale 1, entonces aquí en este puntico, en este punto, que se llama X1, Y1 va a tener menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí va a pasar una tangente de esta forma. Una tangente que tiene
grado de inclinación menos 1. Me queda de esta forma. Cuando X vale 1 y Y vale 0, me dice que no existe. Entonces quiere decir que en este punto, mire, cuando X vale 1, Y vale 0. Aquí dice que no está definido. Que aquí no está definido. Quiere decir que por aquí va a pasar algún... ¿Será que esto es una línea perpendicular o algo pasa por aquí o algo por aquí no debe pasar la gráfica? Eso es lo que me está indicando. Hay un salto aquí en este punto. Ahora cuando X vale menos 1, o sea, para este lado, menos 1, Y vale también menos 1, o sea, por acá. En este punto, si yo proyecto esto hasta acá, voy a obtener entonces el punto que está acá. Y el valor de ese puntico pues va a ser tangente a esta y va a ser una tangente positiva porque es 1. Entonces va a pasar por aquí de manera tangencial al punto. Si nos vamos al siguiente punto, que es cuando X vale 1, Y vale menos 1. Entonces va a estar por aquí en este punto. Y aquí va a pasar la tangente también por ese punto. Cuando X vale menos 1 y Y vale 1. Entonces por aquí más o menos. Por aquí. Y entonces por aquí va a pasar ese punto. ¿Sí? Entonces quiere decir que, mire que si uno traza los primeros, ¿cierto? Por aquí va a pasar, iría como una especie de círculo. ¿Sí? Porque no va a tocar a este tampoco, por hasta ahí. Y este, por aquí va a pasar también un círculo porque va a dar una línea recta por allá. Es como una circunferencia como un polígono donde va a tener esta forma. Y si vamos a 2, pues entonces iría a tener de esta forma. Entonces las líneas van a ser tangentes acá, tangente, 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 tangente. Y por acá también tangente, tangente, tangente. Por acá también tangente, tangente, tangente. Y por acá también. Y cada círculo me describe entonces un espacio de movimiento de esa ecuación diferencial en el plano de coordenadas cartesianas. Y a estas tangentes o a esto se le llama campos dependientes. ¿Sí? Campos dependientes. A cada uno de las pendientes en los puntos que aparecen ahí. Que fue cuando nosotros, cuando les mostré en GeoGebra, este valor que tenemos acá. Mire, si yo me paro en este punto, por ejemplo, en este punto que está acá, quiere decir que aquí en este punto hay una tangente. Y si sigo corriendo en este punto y en este punto va a haber otra tangente. Mire que hay un espacio entre punto y punto donde me está indicando cuál es el comportamiento de cada una de las pendientes. Entonces, cuando uno observa los puntos de las pendientes, se va dando cuenta cuál es un comportamiento. Mire que aquí es el punto. Cuando yo dejo el rastro de esa expresión, me está mostrando que los puntos van. En este espacio van hacia acá. En este otro van hacia arriba. Luego, este otro también es positivo, pues, pero se va volviendo de esta forma de tal manera que no van a pasar por este punto. Hay un salto, así como aparecía en la figura que acabé de hacer, hay un salto porque hay una expresión un punto que no está definido. Lo mismo en los otros. Entonces uno empieza a mirar esas representaciones de las líneas, como las visuales que tenemos acá. Y aquí este campo que tenemos descrito en esta figura, esperemos que nos cargue, él nos muestra que esas tangentes
van haciendo como una especie de remolino, ¿sí? O de espiral, de tal manera que si varío, mire que si aquí este delta de t me está diciendo el cambio del tiempo, empieza en 0,3 y vamos hasta dónde va. Va hasta los 3, pueden ser minutos o segundos. Entonces, si a la medida que pasa el tiempo, esas direcciones, ese campo de direcciones va transformándose en este tipo de figuras, ¿sí? Y aquí entonces me dice cuál es la expresión de y con respecto al tiempo en este otro gráfico, ¿sí? Aquí en campo de direcciones y aquí ya me da en el plano de coordenadas cartesianas cuál es el movimiento que tiene esta expresión dentro de una gráfica. Y entonces mire el modelo matemático, lo que me describe proyectado en GeoGebra, ¿sí? Viene siendo casi que la famosa, o el famoso agujero negro que describen en el espacio, que se vuelve infinito en su centro y trata de simular ese campo de direcciones y es las tangentes que van con relación a un punto dentro del espacio. Entonces, a eso era que quería llegar yo con el tema de campo de direcciones. Pero eso ocurre no siempre con todas las expresiones o ecuaciones diferenciales. Son algunas que llevan a esa determinada situación. Entonces, volvamos nosotros con el método de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, que es el método de separación de variables. Separación de variables. ¿Sí? Entonces, no es más que si tengo la expresión de y de x y tengo f de x por aquí y tengo g de y por acá, cuando puedo separarlas, g de y, con su diferencial, obtendría entonces la solución a la ecuación diferencial integrando a ambos lados de la expresión, ¿sí? De x. Esta es la definición del método de separación de variables, ¿sí? Este que tenemos ahí. Miremos algunos ejemplos. Pues miremos acá algunos ejemplos de ese método. Pues nosotros tenemos aquí el primer ejemplo. Entonces tenemos de y de x igual a x menos 5 sobre y al cuadrado. Primero tenemos que verificar si podemos separar las variables. Y entonces, lo primero que uno hace es mover los diferenciales, ¿no? Y mover las variables para ambos lados, quitar lo que es prácticamente el denominador. Entonces, si yo mando este para el otro lado, observen que está dividiendo, pasa a multiplicar. Miren. Dejo el diferencial ahí y acá abajo me queda x menos 5 de x. ¿Sí? Mire que ya cumplí la primera parte, que es esta. ¿Sí? Separé. Ahora viene la integración, o sea, viene esta otra parte. ¿Qué tengo que hacer? Pues integrar. Tengo que
integrar mi expresión para poder hallar mi función, ¿no? Pues lo primero que tengo que hacer es integrar y al cuadrado de y igual a la integral de factor de x menos 5 de x. Y entonces, mi integral a este lado me va a quedar y al cubo sobre 3. Dijimos que la c la vamos a dejar en la variable independiente. Y aquí la integral se distribuye para ese binomio y nos queda 5 de x. ¿Sí? Seguimos con mi integración. Y entonces acá tenemos y a la 3 sobre 3 es igual a ¿qué? La integral de x, pues es x a la 2 sobre 2, menos la integral de una constante, pues viene siendo la constante y la integral se me va con el diferencial y me queda 5x más c. ¿Sí? De esta manera tenemos la solución a la ecuación diferencial. Pero por lo regular siempre se pide que se deje en términos de el espacio, dejar la función, ¿cierto? Con respecto a x. Quiere decir entonces que tendría que separar aquí, dejar solita la y. Decimos que y al cubo es igual a este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda la expresión y me queda x al cuadrado sobre 2 menos 5x más una constante. ¿Sí? No la voy a multiplicar, la voy a dejar ahí. Luego, para quitar este 3 de acá, yo tengo que sacar raíz cúbica a ambos lados de la expresión. Y entonces voy a tener 3x a la 2 sobre 2 menos 5x más c. Este se va con este y entonces podemos decir que y es igual a 3 factor de x a la 2 sobre 2 menos 5x más c. ¿Sí? Y ya la expresión, observen que queda en función de la variable x, ¿cierto? Y ya puedo decir entonces que mi función, que depende de x, es igual a la expresión que tenemos acá. 3x a la 2 sobre 2 menos 5x más c. Y estamos hablando entonces de una solución general de la ecuación diferencial dada. De esa manera, nosotros estamos dando solución a la ecuación diferencial mediante el método de separación de variables. Pues miremos aquí otro ejemplo. Entonces, traten de hacerlo ustedes ahí en el cuaderno. Entonces, miremos, muy sencillo, de y de x como para aplicar la parte que tenemos, que estamos trabajando y es de esta forma. ¿Sí? Aquí x tiene que ser obviamente mayor que 0, porque si es 0, pues no estaría definida, ¿cierto? En esta expresión, ¿sí? Y entonces ocurre lo mismo. La solución a que es igual. Entonces pasamos, pero aquí es distinto. Mire lo que sucede. Yo tengo el de y acá, ¿cierto? Y tengo el 2y sobre x. Paso el de x. ¿Qué me está aquí estorbando en este lado? Pues el 2y.
Eso es lo que me está estorbando ahí. ¿Y cómo hago para pasarlo al otro lado? ¿Cómo quedaría? De Y sobre Y. De Y sobre Y. ¿no? sobre Y, sí. Porque como la otra es constante, la puedo dejar ahí, ¿no? Entonces yo puedo dejar esto aquí. ¿Sí? Entonces, mire, aquí separé las variables. Separé variables. Ahora viene integrar. Entonces ya integrar de Y sobre Y igual a la integral de 2x de 2 sobre x de x. ¿Cuál es la integral acá en esta? Logaritmo natural de Y. Recuerden que cuando tengo la derivada de la función y abajo la función siempre va a ser logaritmo. Aquí saco el 2 y me queda 2x sobre x. Entonces, por lo que acabo de decir, ¿cómo queda la otra integral? Logaritmo natural de X. Exacto, 2 logaritmo natural de x. 2 logaritmo natural de x. Siempre los coloco entre paréntesis, no, esto siempre los logaritmos van en valor absoluto porque ellos no se puede sacar logaritmo de un número negativo. Entonces siempre van en valor absoluto. Listo. Más c, ¿no? No olvidarse de esa constante porque mire que le pasa a uno. Cuando uno se le olvida la constante para colocarla, cuando usted está haciendo el ejercicio y se le olvida esa constante, problema que le forma después porque necesita hallar esa constante y usted la dejó por fuera. Me piden despejar Y. ¿Qué hacemos para poder despejar Y? ¿Cómo la despejamos? ¿Se acuerdan el repaso de la función exponencial? Que era lo contrario del logaritmo. Pues tengo que aplicar función exponencial a ambos lados de la expresión. Por eso les decía en algún momento que Matemáticas 4 es el compendio de todas las matemáticas que ustedes han visto en la ingeniería. ¿Sí? Entonces, aquí, como lo tengo elevado Euler a la logaritmo natural, estos se van y me queda Y. Aquí no puedo decir lo mismo porque hay una suma. ¿Sí? Hay una suma de esta partecita, ¿cierto? Pero sí puedo decir aquí que Euler, logaritmo natural de x a la 2 más c. Mire que este 2, por las propiedades, lo paso arriba como potencia, ¿cierto? Y entonces esto me va a indicar que como esto es una suma, es porque esto es una multiplicación, ¿no? Profe, qué pena. Señor. ¿Por qué utiliza el Euler? Amigo, hay unas propiedades que yo les dejé a ustedes acá. Y yo hice una clase sobre el repaso de las propiedades la función potencia y la función exponencial. Cuando yo tengo Euler a la logaritmo natural de la expresión como tal, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la expresión acá, una X, entonces simplemente esto se transforma a X. ¿Sí? Euler a la logaritmo natural de X es igual a tener X. ¿Sí? Y cuando yo tengo 2 logaritmo natural de esto,
también es lo mismo que tener logaritmo natural de x a la 2. Entonces, cuando yo aplico Euler, es para poder dejar sola la y. Mire, observen que apliqué Euler a ambos lados y entonces por la propiedad puedo decir que y me queda por fuera del logaritmo y por fuera del Euler. Entonces, de esa manera puedo sacar la y de un logaritmo, ¿correcto? Ujú. Entonces, le recomiendo que revise la presentación de PowerPoint que está ahí como repaso. Ahí están todas las propiedades de la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, cuando aplico, eso es como cuando yo tengo, me dicen saque y al cuadrado y acá tengo esta expresión y entonces yo tengo que elevar o sacar raíz cuadrada para poder despejar la y. Y entonces y me queda raíz de x. Aquí, entonces aquí lo que hicimos fue utilizar lo contrario al logaritmo, que es la función exponencial. Para poderla sacar de acá, aplicamos Euler a ambos lados. Y observen que acá, en esta expresión, también la aplicamos Euler, pero acá hay una suma. Esta suma, y aplicamos la propiedad del coeficiente que se me vuelve exponente dentro de la función logarítmica y lo puedo volver de esta forma, de tal manera que puedo anular acá, pero no lo puedo anular del todo porque hay una suma. Entonces la tengo que transformar en, cuando hay una suma de potencias, vuelve y juega, cuando yo tengo e a la m más n, es lo mismo que tener e a la m por e a la n, donde esto que está acá, la suma de dos potencias es porque es la multiplicación de la base por diferente potencia. O sea, aquí, esta parte es diferente, pero la puedo transformar en una multiplicación de tal manera que Euler a la c sigue siendo una constante, ¿verdad? Entonces puedo decir que constante de Euler a la logaritmo natural de x al cuadrado es esto. Y aquí yo puedo simplificar esto, ¿sí? Y decir entonces que y es igual a c por x al cuadrado. Y esta viene siendo la solución general. Yo la puedo dejar así o la puedo dejar así, pero aquí ya sabemos que Euler logaritmo natural se va y entonces me va a quedar x al cuadrado. De esa manera, cuando nos piden despejar la y, hay que aplicar todas las herramientas algebraicas porque mire, de aquí no hay nada diferente a lo que ustedes hayan visto. Lo único diferente es que la solución a una ecuación diferencial me va a dar una función. Pero hemos aplicado propiedades de la potenciación, propiedades de logaritmos, propiedades de las integrales para poder integrar, saber integrar para poder desarrollar la expresión. Si no sabemos ni integrar ni derivar, difícilmente vamos a hallar la solución a una ecuación diferencial. Entonces, aquí vale todo lo que es el repaso de integración. Ya la derivación prácticamente se trabaja cuando estamos comprobando la ecuación diferencial y ustedes se dieron cuenta cuando desarrollaron los ejercicios. Cuando desarrollaron los ejercicios, ¿qué tenían que hacer? Pues solo derivar ¿a quién? La función. ¿Para qué? Para reemplazarla en la ecuación diferencial para saber si me daba una ecuación o me daba una identidad trigonométrica. Entonces miremos dentro de las ecuaciones diferenciales, miremos otra expresión por acá. Entonces miremos esto. Sí, recuerden que las ecuaciones diferenciales separables deben de poderse separar de tal manera que la pueda resolver. Si no la podemos separar, pues no vamos nosotros a dar solución a la expresión que tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, y-1 de y más y Euler a la coseno x
seno x de x igual a 0. Entonces, esto es como si tuviéramos aquí una multiplicación, ¿no? Permítame, yo borro este de acá. Ah, no, dejémoslo ahí. Y esto. Entre estos dos hay una multiplicación y esto. Aquí es coseno de x. Me piden separar las variables. Traten de hacerlo ustedes ahí en el cuaderno. Les voy a dar un tiempito para ustedes me dirán si se puede separar o no se puede separar. Traten de hacerlo ahí y podemos separarlo. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces uno lo primero que hace en esto es separar uno siempre los diferenciales, ¿no? Observen que aquí, en este diferencial, si yo me voy a esto y mando todo para el otro lado, ¿qué es lo primero que uno hace? Separar los diferenciales, ¿sí? Tengo un problema con esto, pero es y no es problema. Porque ¿qué tengo que hacer de acá? Pues pasarlo a dividir al otro lado, ¿no? Y entonces si yo tengo y a la menos 1 sobre y de y, a este lado me va a quedar menos Euler coseno de x por seno de x. No me gusta mirar ese seno allá a ese lado, más bien lo voy a dejar acá. Seno de x Euler a la coseno de x de x. ¿Sí? Y aquí, y a la menos 1 sobre y, ¿a qué será igual? Si yo tengo y a la menos 1 sobre y, ¿esto a qué es igual? Propiedad de los... Misma base, ¿qué pasa con el exponente? Y a la menos 1 a qué es igual? A 1 sobre y. ¿Sí? A 1 sobre y. Y si es 1 sobre y, pues quiere decir que 1 sobre y por y, pues es igual a 1 sobre y al cuadrado. O es igual a y a la menos 2. ¿Sí? A la menos 2. Entonces quiere decir que aquí va a ser y a la menos 2 de y. Y aquí vamos a tener este que está acá. ¿Sí? Entonces vamos acá.
y a la menos 2 de y es igual a menos seno de x por Euler a la coseno de x de x. Y entonces para hallar la función tengo que integrar y a la menos 2 de y igual, dejo por fuera el signo, seno de x por Euler coseno de x de x. Y entonces, ¿cuál es la integral de este lado? De este. ¿Cuál es la integral de y a la menos 2 de y? Y sobre menos 1. Entonces me va a quedar, como siempre va a ser n más 1, ¿cierto? Aquí menos 2 más 1 me va a dar negativo, ¿no? Menos 1. Y abajo voy a tener menos 1, entonces quiere decir que esto es menos, ¿sí? Entonces me va a quedar de esta forma. Y la integral de esta, ¿cómo hallo la integral de esta función? ¿Qué hay aquí? Una multiplicación. Esto es una integral que se resuelve por partes. En el repaso de integrales está también la integración por partes. ¿Y qué nos dice la integración por partes? Nos dice que cuando yo tengo u, la función u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Y entonces yo les dije a ustedes por allá que para escoger el u aplicaran LIATE, donde va la logarítmica, va la inversa, va la algebraica, va la trigonométrica y va la exponencial para escoger el u. Entonces observen que aquí hay una multiplicación y según esto, ¿quién va primero? ¿La trigonométrica o la exponencial? La trigonométrica, ¿no? Entonces quiere decir que u es seno de x, ¿cierto? Trigonométrica va primero y después viene la exponencial. Y el db es Euler coseno de x. ¿Sí? El db. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que si u es igual a seno de x, entonces tengo que hallar la derivada de u. Y que si db es igual a Euler coseno de x, pues entonces tengo que hallar la integral de db y la integral de Euler coseno de x para poder encontrar a b, ¿cierto? Que es lo que me piden acá porque la u ya la tengo. Entonces mi integración por partes, ¿cómo va? ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de x, ¿verdad? Entonces ya tenemos una parte, ¿no?
Entonces, la derivada de seno de x no es más que coseno. Y entonces ya tengo, mire, ya tengo u. Entonces quiere decir que mi expresión, mi integral, que es seno de x por Euler a la coseno de x, es igual a u, que es seno x, por b, pero b, tengo que hallar esta integral. ¿Cuál es la integral entonces de Euler coseno de x? Que esa es de b. Entonces, este se va con este y me queda el b, pero tengo que hallar esa integral. Entonces, ¿cuál es la integral de la función exponencial? Profe, eso es la misma función exponencial multiplicado por la derivada de coseno de x, ¿no? Sí, ¿qué dicen los demás? Sí, esa es una de las propiedades que vimos nosotros, ¿no? Entonces queda así. ¿Por la derivada de quién? Por la derivada de u, ¿cierto? ¿O cómo es? Entonces, mire, muchachos, ahí he hecho preguntas sencillas de las integrales y las derivadas, y ustedes se quedan pensándola, es porque estamos flojos en derivadas integrales, ¿sí? Entonces, mire, para el viernes, traten de resolver entonces la integral de coseno de x. ¿Sí? Entonces, de esa manera, dejo hasta ahí la clase de hoy. De aquí en adelante, tengan siempre a la mano las tablitas de integrales, ¿sí? Que esas tablas de integrales las consiguen en por internet, ¿sí? Entonces mire que el ejercicio es este, ¿cierto? Ya separamos nosotros las variables y quedamos aquí en esta integración por partes. Traten de darle solución a esa integral por partes para que recuerden más o menos la integración por partes. Y de esa manera nosotros continuamos el viernes. Entonces, a manera de moraleja es esa, que tienen que repasar harto lo que son los métodos de integración para poder encontrar la solución. Porque mire que en últimas, para poder encontrar la solución a una ecuación diferencial tenemos que saber integrar. Y si se nos han olvidado los métodos, pues vamos a fallar. Vea, aquí quedamos en esta integral. Este fue sencillo, pero este fue por partes. Entonces, no siendo más por hoy, nos vemos o nos encontramos el viernes a las 6 de la mañana otra vez. ¿Listo, muchachos? Dejamos ahí la clase. Listo, profe. Bueno, buen día, que estén bien, y los que me deben el trabajo me lo envían al correo por ahora o por Microsoft Teams también lo pueden hacer. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén bien. Yo, profe, Bueno, igualmente. profe, hasta luego. Hasta luego.